La mayoría de la gente entra al Louvre, busca la Mona Lisa, saca un par de fotos y se va. Eso es un error. Este museo tiene kilómetros de obras que nadie mira porque no aparecen en las guías. En este vídeo vamos a descubrir algunas de las joyas ignoradas del museo. Obras con historias fascinantes, artistas brillantes y detalles que la mayoría de visitantes nunca llega a notar. ¿Listo para conocer ese Louvre oculto? ¿Sabías que la mayoría de los visitantes pasan de largo por la Gran Galería? Están demasiado ocupados haciendo fila para ver la Mona Lisa, pero justo aquí se esconde la École Ferronnier, un retrato igual de sofisticado. Quizás muchos la ignoran porque, a diferencia de su vecina, nunca fue robada del Louvre, así que le falta ese marketing del misterio. Si la observas con atención, revela los mismos detalles artísticos que hicieron de la Gioconda un icono. Su mirada no es frontal, sino ligeramente de lado, creando un efecto que parece seguirte. Esa sonrisa apenas sugerida, parece que guarda un secreto más íntimo y reservado que el de la Gioconda. La cinta, o ferronnier, con la joya justo en el centro, resalta la simetría de sus rasgos. Pero no es el único misterio de Leonardo que descansa en estas paredes. A solo unos pasos encontramos una escena mucho más compleja, la Virgen con el Niño y Santa Ana. A primera vista, parece una composición sencilla, pero, como es típico en Leonardo, hay numerosos detalles y simbolismos que no se perciben al instante. La postura de las dos mujeres no sigue la iconografía tradicional. María se sienta sobre el regazo de Santa Ana, y ambas parecen tener la misma edad. Leonardo reduce esa diferencia para centrarse en el parecido familiar. El niño Jesús juega con un cordero, símbolo de su sacrificio. María intenta apartarlo, mientras Santa Ana observa con una sonrisa enigmática, como si aceptara el destino de su nieto. Ese juego de miradas y significados en la obra de Leonardo cambia cuando llegamos frente a la de su gran rival, Rafael. Lo primero que sorprende de la bella jardinera es que la Virgen no está en un trono, sino en un entorno natural, sin símbolos religiosos evidentes. El pie de Jesús, apoyado sobre el de su madre, revela una dependencia puramente infantil. Sin embargo, el acto de arrebatarle el libro de las manos marca su primer gesto de independencia. La Galería de Apolo es la antecesora de la Galería de los Espejos de Versalles. Aquí, Luis XIV y el pintor Charles Le Brun asociaron por primera vez al rey con Apolo, el dios del sol. Pero más allá del oro y pinturas, la Galería de Apolo albergaba la colección real de gemas y las joyas. Aquí se custodiaba la colección de vasos de Luis XIV, piezas decoradas en lapislázuli y el ágata. Sin embargo, el alma de la sala eran las joyas de la corona. Hasta hace muy poco, las vitrinas exhibían conjuntos leyendarios, diamantes como el regente de 140 quilates, la diadema de la duquesa de Angulema o conjunto de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a María Luisa. Lamentablemente, el 19 de octubre de 2025, 8 piezas de alto valor histórico y material fueron robadas. Los ladrones se hicieron con joyas que contenían casi 3.000 diamantes, zafiros y esmeraldas. Aunque la corona de la emperatriz Eugenia fue recuperada dañada cerca del museo, el resto de los tesoros siguen en paradero desconocido. ¿Crees que las autoridades lograrán encontrar estas gemas? ¿O ya han sido desmontadas y vendidas en el mercado negro? Nos gustaría saber tu opinión, deja tu respuesta en los comentarios. En la Sala Molien, la mayoría queda hipnotizada por la balsa de la Medusa y la libertad guiando al pueblo,
Pero a su lado, este lienzo gigante rompe todas las reglas. Representa el final del rey asirio Sardanápalo, quien, ante la derrota, decide que nada de lo que le gusta caiga en manos enemigas, por ello ordena matar a sus mujeres, caballos y pajes antes de suicidarse. Es una de las obras más radicales del romanticismo porque subvierte la figura del héroe. En la pintura histórica tradicional el héroe suele aparecer en plena acción. Aquí ocurre lo contrario. El protagonista no actúa. Sardanápalo aparece tumbado y pasivo, contemplando la destrucción que él mismo ha ordenado. Delacroix muestra en una misma escena lujo, erotismo y violencia. Cuando se presentó en el Salón de París de 1827, la pintura fue tachada de escandalosa. Precisamente por romper con las reglas clásicas, la obra terminó convirtiéndose en una de las imágenes más representativas del espíritu radical del romanticismo. Tras el realismo crudo de esta masacre, Delacroix nos invita a un escenario completamente opuesto, de quietud y exotismo. Tras viajar al norte de África en 1832, Delacroix quiso desmentir el mito que obsesionaba a los europeos en siglo XIX, la idea del harén como un espacio de sensualidad. En su lugar, el pintor nos ofrece un espacio de quietud absoluta. 3 mujeres descansan sin interactuar, sin mirarse, envueltas en una atmósfera de aislamiento y espera. La mano relajada de la figura central refuerza esta sensación. Dejamos atrás la perfección de la pintura para adentrarnos en la fuerza física del mármol, Los esclavos de Miguel Ángel. Talladas entre 1513 y 1515, estas figuras fueron concebidas para el ambicioso monumento funerario del Papa Julio II, prevista con más de 40 esculturas. El proyecto nunca se completó, ya que los sucesores del Papa lo consideraron demasiado costoso. Más allá de su nombre, estas figuras no representan esclavos reales, sino simbolismos del alma atrapada en el cuerpo, y de la lucha interna del ser humano frente a sus límites. El esclavo moribundo muestra una serenidad casi espiritual, la banda que cruza su pecho sugiere el alma atada a la materia, y su rostro relajado apunta a una liberación final más que a un dolor físico. En contraste, el esclavo rebelde encarna la lucha. Su torso girado y brazos en tensión simbolizan el conflicto del espíritu contra la prisión del cuerpo. El ala Sully del Louvre alberga una excepcional colección de arte griego y romano. La mayoría de los visitantes atraviesan estas salas corriendo hacia la Venus de Milo, pasando por alto piezas como la Atenea o la Venus de Arles. La Venus de Arles es un ejemplo excepcional de arte clásico. Cuando se descubrió en la ciudad de Arles, su identidad era un enigma, ya que no se sabía con certeza si representaba a Afrodita, Venus para los romanos, u a otra deidad. Fue Luis XIV quien decidió identificarla como Venus y encargó su restauración. Los brazos se completaron siguiendo las marcas del tronco y los hombros, incorporando una manzana y un espejo como atributos definitivos de la diosa. La Venus capitolina, o Venus púdica, deriva del modelo griego de la Afrodita de Nido de Praxíteles. Esta obra fue revolucionaria al ser una de las primeras representaciones femeninas desnudas a tamaño natural. Su postura, con el torso ligeramente inclinado y los brazos cubriéndose, crea un contraposto elegante que transmite modestia y pudor. La popularidad de este tipo iconográfico fue tal que se realizaron numerosas variantes en mármol y bronce. Los museos capitolinos de Roma conservan la versión más célebre. En el canal tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a los museos capitolinos de Roma. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias.
La Diana de Versalles es una escultura romana del siglo II que se basa en un modelo griego. A diferencia de otras representaciones, aquí Artemisa viste un quitón corto y un himatión enrollado a la cintura, no una túnica larga. El ciervo que la acompaña no es original. Se añadió durante una restauración en el siglo XVI para equilibrar el peso del mármol. Por otro lado, sus sandalias extremadamente elaboradas denotan un alto estatus, lo que sugiere que la pieza decoraba la villa de algún noble. Aunque hoy la pieza forma parte de la colección del Museo del Louvre, su nombre, de Versalles, recuerda su larga estancia en la residencia real francesa. Dejamos atrás las antigüedades europeas para adentrarnos en la colección de antigüedades egipcias del Al-Asuli. Aquí, rodeada de sarcófagos y momias, encontramos una escultura del rey Akenatón y Nefertiti. La pequeña pieza de piedra caliza aún conserva sus colores originales. A diferencia de las grandes estatuas de los templos, esta pieza estaba destinada a un altar de un hogar. El artista pintó las figuras casi con el mismo color, rompiendo la norma de usar tonos oscuros para hombres y claros para mujeres. La estatua de Vigil es una de las joyas más fascinantes de la colección del Louvre. Gracias a una inscripción situada en su hombro derecho, sabemos quién fue. Vigil, el superintendente, dedicó esta estatua a Ishtar Viril. La obra destaca por un nivel de detalle técnico impresionante para el año 2400 a.C. Los artesanos utilizaron conchas para el blanco de los ojos y lapislázuli para las pupilas, perfilando los párpados con betún para darle un realismo sorprendente. Vigil viste un kaunakes, una falda que imita la lana de oveja. De hecho, en la parte posterior, se aprecia una pequeña protuberancia que representa la cola del animal. Es un ejemplo excepcional del refinamiento artístico de la antigua Mesopotamia. A diferencia de la mayoría de las esculturas que vemos en el Louvre, la paz no es de mármol. Está realizada en plata dorada con elementos de bronce, lo que le otorga un brillo particular. Encargada en 1801 para celebrar la paz de Amiens, esta obra fue una pieza clave en la propaganda de Napoleón. Originalmente, estaba destinada a la Sala del Trono en el Palacio de las Tullerías, su residencia oficial por aquel entonces. El escultor, Antoine-Denis Chaudet, utilizó un modelo clásico para representar el poder del primer cónsul, capaz de instaurar una moderna Pax Romana. La figura sostiene una rama de olivo y un cuerno de la abundancia, enviando un mensaje político directo. Bajo el mando de Napoleón, Francia finalmente recuperaba la estabilidad y la prosperidad. En la colección de artes decorativas del Ala Richelieu, encontramos piezas que sobrevivieron a la destrucción del Palacio de las Tullerías. Muchas de ellas proceden de su antigua Sala del Trono. Este palacio se ubicaba donde hoy se extiende el Jardín de las Tullerías, frente al Louvre, formando parte del mismo conjunto palaciego. Fue mandado construir por la reina Catalina de Medici en 1564 y durante siglos, funcionó como residencia real y posteriormente imperial, siendo también sede oficial de Napoleón Bonaparte. Tras siglos de historia, el edificio fue destruido por un incendio durante la Comuna de París en 1871. Hoy, el Louvre conserva muchos de los muebles y objetos que formaban parte de ese palacio. En el segundo nivel del Ala Richelieu encontramos la colección de pintura holandesa, que incluye piezas de Van Dyck y Rembrandt. Nos detenemos ante Betsabé con la carta del rey David. La escena se basa en el segundo libro de Samuel, que narra el fatídico triángulo entre el rey David,
Urías el Hitita y su esposa, Betsabé. La escena muestra el momento en que ella recibe una carta del rey ordenándole acudir al palacio. El artista plasma el estado de introspección y angustia de Betsabé al encontrarse ante un conflicto moral. Si se va al palacio, traicionará a su esposo. Si se queda, desobedecerá al rey. Rembrandt dignifica a Betsabé como víctima de las circunstancias, alejándola de la imagen de una seductora. Detenerse ante una obra es un diálogo privado con el pasado, es observar el esfuerzo del artista por fijar un momento eterno que el tiempo no pudo borrar. Si este itinerario te ha resultado útil o te ha servido de inspiración, ¿te animas a dejarnos un like? Tu apoyo es clave para que este vídeo llegue a más espectadores. Si quieres profundizar en otros rincones emblemáticos, te invitamos a explorar nuestra lista de reproducción de Francia, donde encontrarás más recorridos por París. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.